En este episodio del podcast, Judith Vary Baker, un testigo clave en los eventos que rodearon el asesinato del presidente John F. Kennedy, comparte su historia. Las ideas de Baker profundizan en sus experiencias con la CIA, su relación con Lee Harvey Oswald y el mundo sombrío de las operaciones encubiertas que finalmente llevaron a los trágicos eventos del 22 de noviembre de 1926. 3. El viaje de Baker comienza con su vida temprana, marcada por un profundo deseo de entender el cáncer y sus implicaciones. A la edad de 15 años se determinó a encontrar una cura para el cáncer después de presenciar el sufrimiento de su abuela a causa de la enfermedad. Esta tragedia personal encendió una pasión por la ciencia y la investigación, lo que la llevó a estudiar biología e investigación del cáncer. Las experiencias tempranas de Baker la moldearon en un talento prodigioso, permitiéndole realizar investigaciones innovadoras a una edad temprana. El compromiso de Baker con la investigación del cáncer no era meramente académico, era profundamente personal. Buscaba honrar la memoria de su abuela dedicando su vida a entender la enfermedad que había causado tanto sufrimiento. Esta motivación se entrelazaría más tarde con su participación en operaciones encubiertas, ya que se encontró en la intersección de la investigación médica y la seguridad nacional. La vida de Baker dio un giro dramático cuando se involucró con la CIA. Describe cómo fue guiada por altos funcionarios asociados con la agencia, quienes reconocieron su potencial como investigadora. Esta conexión le abrió puertas, permitiéndole participar en proyectos secretos destinados a desarrollar armas biológicas. La participación de Baker con la CIA no fue voluntaria, fue atraída a un mundo de espionaje e intriga que alteraría para siempre el curso de su vida. El interés de la CIA en Baker surgió de su experiencia en investigación del cáncer, particularmente su trabajo sobre virus y sus posibles aplicaciones en la guerra biológica. Fue entrenada en el manejo de virus específicos que podrían ser armados, una realidad escalofriante, con la que luchó mientras navegaba su doble identidad como científica y operativa encubierta. Las experiencias de Baker destacan los dilemas éticos enfrentados por individuos atrapados en el fuego cruzado de la seguridad nacional y el avance científico. La relación de Baker con Lee Harvey Oswald comenzó en 1963, cuando se conocieron en una oficina de correos en Nueva Orleans. Su encuentro inicial estuvo marcado por una comprensión compartida de las complejidades de sus vidas. Oswald, un ex-defector a la Unión Soviética, estaba navegando sus propios desafíos, incluida la vigilancia del FBI y la CIA. La capacidad de Baker para hablar ruso y su experiencia en operaciones encubiertas intrigaron a Oswald, lo que llevó a una profunda conexión entre los dos. A medida que su relación se desarrollaba, Baker se dio cuenta cada vez más de la precaria posición de Oswald. Estaba envuelto en una red de intriga política, y Baker se sintió atraída hacia su mundo. Su vínculo no era meramente romántico. Estaba arraigado en una comprensión compartida de los peligros que enfrentaban. Las ideas de Baker sobre el carácter de Oswald revelan a un hombre que era tanto apasionado como profundamente conflictuado, luchando por encontrar su lugar en un mundo lleno de peligros. La participación de Baker en operaciones encubiertas se intensificó a medida que ella y Oswald se entrelazaban más. Describe cómo ambos eran parte de un plan más grande orquestado por la CIA para eliminar a Fidel Castro. Este plan involucraba el desarrollo de armas biológicas que podrían ser utilizadas contra el líder cubano. La experiencia de Baker en investigación del cáncer la convirtió en un activo valioso en este esfuerzo, ya que se le encargó entender cómo armar virus. Las operaciones estaban envueltas en secreto, y Baker era muy consciente de las implicaciones morales de su trabajo. Luchó con el conocimiento de que la investigación que estaba realizando podría llevar al sufrimiento y la muerte de innumerables individuos. Este conflicto interno se convirtió en un tema recurrente en su vida, mientras luchaba por reconciliar sus ambiciones científicas con los dilemas éticos planteados por su participación en operaciones encubiertas. A medida que se acercaba la fecha del asesinato de Kennedy, Baker se preocupaba cada vez más por las implicaciones de las operaciones encubiertas en las que estaba involucrada. Describe cómo Oswald era consciente de los planes para matar a Kennedy y se sentía atrapado en una situación que se estaba saliendo de control. Las ideas de Baker sobre la mentalidad de Oswald
revelan a un hombre que estaba dividido entre su lealtad a la CIA y su creciente desilusión con las maquinaciones políticas que lo rodeaban. El 22 de noviembre de 1963, los peores temores de Baker se hicieron realidad cuando se enteró del asesinato de Kennedy. Las ondas de choque de ese día reverberaron a través de la nación, y Baker se encontró lidiando con la realidad de lo que había sucedido. Entendió que los eventos que llevaron al asesinato no eran meramente coincidentes. Eran la culminación de una serie de operaciones encubiertas que se habían puesto en marcha mucho antes de ese fatídico día. En la secuela del asesinato de Kennedy, Baker enfrentó un nuevo conjunto de desafíos. Se dio cuenta agudamente de hasta dónde llegaría el gobierno para encubrir la verdad. La CIA y el FBI estaban decididos a controlar la narrativa en torno al asesinato, y Baker se encontró atrapada en la línea de fuego. Describe cómo su vida se volvió del revés, mientras se convertía en un objetivo de escrutinio y sospecha. Las experiencias de Baker destacan la cultura de secreto que rodeaba el asesinato. Revela cómo se silenciaron a testigos clave y se manipuló la evidencia para ajustarse a la narrativa oficial. El encubrimiento se extendió más allá de las secuelas inmediatas del asesinato, ya que Baker continuó enfrentando amenazas e intimidaciones de aquellos que buscaban mantener la verdad oculta. Mary Sherman, una figura prominente en la vida de Baker, desempeñó un papel crucial en las operaciones encubiertas que rodearon el asesinato. Como cirujana respetada, Sherman estaba involucrada en el desarrollo de armas biológicas y tenía conexiones con actores clave en la CIA. Baker describe cómo Sherman se convirtió en una mentora para ella, guiándola a través de las complejidades de su trabajo compartido. Sin embargo, la participación de Sherman en las operaciones también la colocó en una posición precaria. Baker revela que Sherman era consciente de los riesgos asociados con su trabajo y las posibles consecuencias de sus acciones. El vínculo entre Baker y Sherman estaba arraigado en un compromiso compartido con su investigación, pero también estaba cargado de tensión mientras navegaban por las peligrosas aguas de las operaciones encubiertas. El asesinato de Choi Fk tuvo consecuencias de gran alcance, no solo para la nación, sino también para Baker y Oswald. Baker describe cómo los eventos de ese día destrozaron su sentido de seguridad y confianza en el gobierno. Se volvió cada vez más desilusionada con el panorama político y el papel de las operaciones encubiertas en la configuración de la historia. Las ideas de Baker sobre el impacto del asesinato revelan un profundo sentido de pérdida y traición. Lucha con el conocimiento de que las mismas instituciones en las que una vez confió eran cómplices en una conspiración que llevó a la muerte de un presidente. Esta realización la obligó a confrontar las implicaciones morales de su propia participación en las operaciones encubiertas y los dilemas éticos que habían definido su vida. La relación de Baker con Oswald dejó una marca indeleble en su vida. Reflexiona sobre las complejidades de su vínculo y los desafíos que enfrentaron mientras navegaban por un mundo lleno de peligros e intriga. El legado de Oswald es uno de tragedia, ya que se convirtió en un chivo expiatorio para una conspiración que se extendía mucho más allá de sus acciones. Las ideas de Baker sobre el carácter de Oswald revelan a un hombre que fue profundamente malinterpretado. Ella enfatiza que no era el villano retratado por los medios, sino más bien un peón en un juego político más grande. Esta perspectiva desafía la narrativa predominante en torno a Oswald e invita a una reevaluación de su papel en los eventos que llevaron al asesinato de Kennedy. Una de las revelaciones más significativas en la historia de Baker es la existencia de archivos top secretos de la CIA que probablemente nunca serán liberados. Ella discute hasta dónde ha llegado el gobierno para suprimir información relacionada con el asesinato y las operaciones encubiertas que lo precedieron. Las experiencias de Baker destacan la cultura de secreto que continúa moldeando nuestra comprensión de la historia. Las implicaciones de estos archivos no liberados son profundas, ya que contienen la clave para entender la verdadera naturaleza de los eventos que rodearon el asesinato de Kennedy. La insistencia de Baker en la importancia de la transparencia y la responsabilidad sirve como un grito de batalla para aquellos que buscan descubrir la verdad. Ella enfatiza que el público tiene derecho a conocer la historia completa, y la continua supresión de información solo perpetúa el ciclo de desconfianza y desilusión.